El 15 de agosto se conocerá la sentencia en contra de Luis Núñez, conocido por todos como Lucho Pato, este destacado futbolista de la Católica y de la selección chilena que se vio envuelto en un confuso incidente, en un asesinato en la población La Legua, la misma población que lo viera nacer y que ahora la condena en un hecho policial de sangre. Ese día se va a conocer la sentencia, pero la Fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel luego de que el sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago lo declarara culpable a él y a su compañero. Durante todo momento, en la entrevista que realizó en el Mucho Gusto, en donde estuvimos nosotros ahí, en la cárcel de Rancagua, él ha dicho que no fue partícipe de este hecho, al menos en apretar el gatillo. Lamentablemente esto no ha sido probado en la justicia y se ha declarado su culpabilidad en este hecho de sangre, que además suma una arista interesante, ¿no? Importante para este juicio, que fue la fuga del país, en donde él estuvo en Bolivia durante 14 meses. José Ignacio Barros, nuestro compañero, ha preparado un extenso reportaje muy detallado con respecto a toda esta verdadera teleserie, podríamos decir, un caso que perfectamente se podría transformar en un guión de una serie de televisión, de una película, porque tiene varios elementos que desde cierto punto de vista hacen de que esta historia se transforme en una historia que ha generado mucha atención por parte de la ciudadanía, porque involucra a una persona conocida, lo establece en una situación bien compleja, en un hecho de sangre, se da una fuga del país, pero todo termina con la declaración de culpabilidad de este exfutbolista, insisto, en una sentencia que se va a leer el próximo 15 de agosto a la 1 de la tarde. La nota, el reportaje, lo revisamos. Pero si soy inocente, ¿cómo me voy a poner 12 años? Pero esto no puede ser posible. El exfutbolista Luis Núñez fue declarado culpable de un homicidio cometido con un arma de fuego en La Legua el año 2018, hecho por el que podría pasar más de 12 años en la cárcel. Voy a solicitar la misma pena que ya se indica, es decir, 12 años de presidio mayor en su grado medio. Si bien aún hay espacio para presentar recursos y apelar, el próximo 15 de agosto será leída la sentencia definitiva. Núñez sigue insistiendo en su inocencia. Yo estoy diciendo la verdad, no estoy llorando para que me crean. Yo estoy diciendo la verdad. Ahora en este momento estoy tratando de no hacerlo porque quiero que sepan que yo soy inocente, Yo no maté a nadie. No disparé, no tenía ni una pistola en mis manos, entonces ¿cómo voy a estar preso por un homicidio si yo no tenía ni siquiera una pistola en mis manos? El exfutbolista ya había cumplido una condena de 4 años en la cárcel por narcotráfico y porte de armas. Deteniendo a 5 de sus integrantes, entre los que se cuentan 2 ciudadanos bolivianos. Posteriormente, en diligencias desarrolladas en la ciudad de Santiago, se detuvo al líder de la banda y coordinador. Ese rol lo cumplía Luis Núñez. El futbolista nunca se relacionó directamente con el grupo y no había vehículos a su nombre. Entre angustia y desesperación, Luis Núñez espera el desenlace de su último error. En esta ocasión no habrá segundas oportunidades para el talentoso deportista, que prefirió abandonar ese camino para transformarse en alguien perseguido por la justicia. Reportajes MG. Que en estos momentos la persona que está en calidad de imputado de nombre Luis Patricio Núñez Blanco se acaba de poner de pie y no está conectado a la audiencia. ¿Hay alguna observación? Porque se está paseando. Bien, puede continuar, señor fiscal. No hay ninguna observación respecto de que entiendo que está escuchando, está muteado y lo veo pasearse por la parte de atrás de un lado hacia otro. Luis Patricio Núñez Blanco, conocido en el ambiente deportivo como el Lucho Pato, exjugador y promesa de la Universidad Católica, que una vez más observa cómo todo lo que alguna vez tuvo continúa desmoronándose. El exfutbolista fue declarado culpable de un homicidio ocurrido en La Legua, comuna de San Joaquín, durante el año 2018. Por el hecho, arriesga más de 12 años en cárcel, sentencia que será leída el próximo 15 de agosto.
Recordemos que Lucho Pato ya estuvo preso entre los años 2013 y 2017 debido a causas de narcotráfico y porte ilegal de armas. Deteniendo a 5 de sus integrantes, entre los que se cuentan 2 ciudadanos bolivianos. Posteriormente, en diligencias desarrolladas en la ciudad de Santiago, se detuvo al líder de la banda y coordinador. Ese rol lo cumplía Luis Núñez. El futbolista nunca se relacionó directamente con el grupo y no había vehículos a su nombre. Tras quedar en libertad, habría cometido el homicidio, del que el exjugador sigue sosteniendo que no fue autor ni parte. Así lo gritó durante la audiencia del Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, una vez que la Fiscalía solicitó el presidio mayor en su grado medio. Momento en que los participantes de la instancia quedaron atónitos ante la interrupción. Voy a solicitar la misma pena que ya se indica, es decir, 12 años de presidio mayor en su grado medio. Pero si soy inocente, ¿cómo me voy a poner 12 años? Si yo Rancagua. ¿Puede mutear a Rancagua, por favor? Gracias. Pero esto no puede ser posible. Pero si soy inocente, ¿cómo me voy a poner 12 años? Pero el exfutbolista ha sostenido en el tiempo su inocencia. Si bien reconoce que estaba presente al momento de una discusión en el que un disparo terminó con la vida de Juan Pinto Vázquez el día de su cumpleaños, afirma que él no fue autor y no se percató de quién disparó el arma. Una versión que entregó tiempo atrás en una exclusiva entrevista con mucho gusto. Yo estoy diciendo la verdad, no estoy llorando para que me crean. Yo estoy diciendo la verdad. Ahora en este momento estoy tratando de no hacerlo porque quiero que sepan que yo soy inocente, Yo no maté a nadie, no disparé, no tenía ni una pistola en mis manos, entonces ¿cómo voy a estar preso por un homicidio si yo no tenía ni siquiera una pistola en mis manos? Pero las reacciones de Núñez durante la audiencia continuaron. A ratos se le observó caminando de un lado para otro de la sala. Todo esto a través de la videollamada. Minutos más tarde rompe en llanto tras enterarse que probablemente será condenado a más de 12 años en la cárcel. Como si esto fuera poco, hacia el final de las exposiciones comenzó a escribir a través del chat de la videollamada un mensaje a su pareja, pidiendo disculpas por tener que abandonarla. Y es que hay que recordar las vivencias y experiencias del exjugador de fútbol. Núñez estuvo prófugo tras el homicidio por alrededor de 14 meses. Fue encontrado en Bolivia en febrero del 2020, luego de que las policías de ambos países realizaran un seguimiento de la pareja de Luis Núñez, la que viajó junto a sus hijas para que se reunieran. Soy inocente. ¿Estabas con otra identidad? Luis, ¿eres inocente? En algún momento voy a hablar con ustedes. ¿Qué pasó, Luis? Si podrías hablar. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Te cambiaste de identidad? No. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que puedes decir en este momento? Prometo que un día voy a hablar con ustedes. Lucho Pato es recordado por los hinchas del fútbol y en especial los de Universidad Católica por sus 2 pasos por la institución entre los años 2006 y 2007 y entre el 2008 y 2009. Destacaba por su explosividad, su gambeta y un potente disparo que dejó atónito a más de un portero. Recuerdos que empiezan a quedar en el olvido, goles y momentos empañados por una vida delictual y desviada, tras una corta y promisoria carrera deportiva. Ya no habrá segundas oportunidades. La defensa de Luis Núñez insiste en que él no fue el autor material del hecho, pese a reconocer la presencia del exjugador en el momento y el lugar del homicidio. Días restan para conocer la sentencia definitiva que dejará a Lucho Pato nuevamente tras las rejas. Seguiría habiendo resultado, de acuerdo al veredicto, mi cliente condenado por un delito de homicidio simple en grado consumado, fue concurriendo circunstancias minorantes y agravantes de responsabilidad penal, teniendo en cuenta además la propia afirmación del Ministerio Público indica que el autor físicamente de los disparos no es mi representado. Voy a solicitar que se le imponga el mínimo de la pena, esto es la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. La audiencia de comunicación de sentencia es el día lunes 15 de agosto de 2022 a las 12 horas. Lunes 15 de agosto de 2022 a las 12 horas mediodía. Pero si soy inocente, ¿cómo me voy a poner 12 años?
Pero si soy inocente, ¿cómo me va a dar 12 años? Insiste en su inocencia, dice que no cometió el homicidio, no ha explicado por qué se arranca de Chile durante un buen periodo. Tenemos a Juan Hernández, que es el abogado de Luis Núñez, y él insiste, abogado, buenas tardes, no, buenos días todavía. Buenos días. Usted insiste en su inocencia. Cuéntanos por qué. Buenos días. ¿Cómo está, abogado? Buenos días, abogado. Buenos días, ¿cómo están? A ver, nuestra tesis de siempre ha sido de que Luis Núñez no cometió el delito de homicidio ni el delito de lesiones. La propia afirmación de hechos de la acusación realizada por el fiscal indica que fue el otro imputado el que disparó el arma que tenía y que causó la herida a esta víctima MEAB y la muerte de Juan Pinto. Eso es algo que establece el propio fiscal. Abogado, abogado Juan eso está establecido, y eso también fue establecido en la sentencia. Lo que nosotros sostenemos es que en esa conducta homicida realizada por el otro imputado, mi representado no tuvo ni dio ningún tipo de colaboración que pudiese justificar sancionarlo o hacerlo responsable como coautor al respecto. Perfecto. A ver si usted nos pudiera retratar, recordar el hecho en el cual se ve involucrado Luis Núñez, este exjugador de la Universidad Católica, al cual se le acusa, ¿no es cierto?, de ser culpable del delito de homicidio. Esto ocurrió en La Legua, ¿no es cierto?, el barrio donde él además nació. ¿Cuál fue el contexto, el escenario? Quizá mucha gente no lo entiende. ¿Y por qué la justicia determina que él es culpable? ¿Y por qué usted, la defensa, estiman que él no tiene nada que ver, que no disparó todo? Si no tiene más contexto de lo que fue, ¿en qué fue esto? ¿Fue en una fiesta, en una pelea en la calle? Si pudiera dar más contexto, por favor. Mira, lo que está establecido en la sentencia es que en un pasaje de la población La Legua, Francisco de Zárate, en un domicilio determinado, en el interior de este domicilio se produjeron disparos que habría realizado el coimputado Andrés Vergara, y que estos disparos provocaron herida en una pierna a la víctima MEAB, que es el delito de lesiones graves, y la muerte de la víctima Juan Pinto, quien recibió un disparo en la cabeza. Todos estos disparos habrían ocurrido, como digo, al interior de este domicilio, y al interior de este domicilio habría estado también mi representante. ¿Y eso era una pelea familiar, una disputa de vecinos? Andrés Vergara y estas dos víctimas. Las declaraciones policiales de MEAB y de las otras dos testigos protegidas, una inicial es TS y la otra EA, daban cuenta de que tanto mi representado como Andrés Vergara habrían llegado al lugar armados y que habrían disparado ambos dentro del lugar. Eso es lo que dicen las declaraciones policiales que fueron tomadas el mismo día de los hechos. Ya. En el juicio oral declaró la testigo TS, declaró el testigo MA, la víctima, pero no declaró la otra testigo, no concurrió a declarar. Hay algunas contradicciones y faltas de precisión en torno a las declaraciones, que son materia del juicio, y que nosotros lo que sostuvimos en definitiva era de que mi cliente no estaba armado ni disparó ese día, y que las declaraciones que así lo decían no eran suficientemente fidedignas, ni eran suficientemente, ni estaban suficientemente acreditadas en el proceso. O sea, usted dice, abogado... La víctima TS señala expresamente en el juicio de que mi cliente no estaba armado, y la víctima ME también señala lo mismo. Pero, abogado, pero él estuvo ahí. Y tenemos un testigo también nuestro que también señala que mi cliente no estaba armado. Esa es básicamente la situación. Abogado, las diligencias que los peritajes no logran demostrar, no sé, pólvora o algo. ¿Qué pasó con toda esa información? ¿Se pudo acreditar? No hubo peritaje. ¿Por qué no hubo peritaje? Porque el dueño de la investigación es el Ministerio Público, y el Ministerio Público no dispuso la
la exigencia de peritaje. Los únicos peritajes que hubieron fueron los peritajes balísticos de las evidencias balísticas encontradas dentro del sitio del suceso. Solo eso. Ahora, no hubo una reconstitución de escena, ni tampoco hubo una mayor preocupación acerca de si los testigos pudieron ver lo que dicen haber visto, toda vez que los dos principales testigos, ellas señalan que están fuera del inmueble a las 7 de la tarde, el 10 de octubre, y que nosotros lo que sostuvimos es que había poca fiabilidad en torno a sus testimonios. Sí, abogado, él instintivamente, ¿no?, en la lectura de la sentencia y con desesperación dice, yo no disparé, como me van a dar 12 años es que yo no disparé. Lo que sí reconoce es que estuvo en el hecho, ¿no? Sí, siempre hemos reconocido desde el principio que él estuvo en el lugar. Lo que nosotros sostenemos es que él no ejecutó ninguna acción colaborativa con la acción realizada por Andrés Vergara. Perfecto. ¿Y a su juicio qué habría sido justo? ¿Que él fuese declarado completamente inocente? En mi opinión, sí. Yo creo que él no tuvo responsabilidad en la decisión de disparar de Andrés Vergara, ni tampoco tuvo posibilidad de evitarlo. Por lo tanto, nosotros sostenemos que él no es coautor del hecho ejecutado por el otro imputado. Ya, pero en ese momento solo... Nuestra pretensión inicial fue de absolución. Perdón, lo interrumpí. Solo para establecerlo, ¿en ese momento él no tenía la intención de causarle daño, a Andrés Vergara? Lo que pasa es que la decisión de disparar de Andrés Vergara fue una decisión de Andrés Vergara. Perdón, a la víctima. La decisión... No tuvo responsabilidad ni representado. De hecho, se estableció expresamente en el hecho acreditado que aquí no hubo ningún concierto previo para llegar al lugar ni para disparar. Ya. Oiga, me surge una duda que es de contexto, ¿sí?, abogado. Sobre la base que usted, pese a esta condena, dice, no, nosotros insistimos en que Luis Núñez es inocente, uno se pregunta, ¿por qué luego de este homicidio Luis Núñez, entre comillas, se arranca durante casi 480 días fuera de Chile? La policía no lograba dar con él, porque una persona inocente, uno piensa que no se arrancaría. Claro, lo que pasa es que hay que ver varios contextos. El primero de ellos, a ver, para empezar, la inocencia de una persona es bastante debatible dentro de un juicio, en términos de que no necesariamente un inocente va a ser declarado inocente en un juicio penal. Un juicio penal parte por valoración de prueba y a veces, y los distintos jueces tienen distintos criterios para valorar la prueba. Hay jueces con criterios más exigentes en materia probatoria y jueces con criterios menos exigentes en materia probatoria. El sexto tribunal oral en lo penal se caracteriza por ser un tribunal con jueces poco exigentes en materia probatoria. De allí que, en mi opinión, la poca exigencia en materia probatoria para establecer la responsabilidad de alguien en un hecho implica también un mayor riesgo de error judicial. Y eso significa la mayor posibilidad de condenar efectivamente inocentes. En este caso particular, hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Proyecto Inocencia, hay un proyecto de la Defensoría Penal Pública que señala que hay inocentes condenados. Hace poco tiempo atrás supimos públicamente de la condena de 2 personas en un juicio en donde yo también soy defensor, pero de otro imputado, en donde se condenó a 2 personas respecto de las cuales yo tengo la convicción profunda de que son absolutamente inocentes. Uno de ellos, me acuerdo del nombre de uno, que es abogado, pero responda a la pregunta, ¿por qué se escapa de Chile si es inocente? Porque no está dando mucha tratativa. Estoy explicando por qué, en definitiva, Luis Núñez señala, y siempre lo señaló y lo declaró, de que él no tenía confianza en la justicia. Y por lo tanto, ante esa ausencia de confianza, cuya base también tiene que ver con esta situación de la condena a algunos inocentes por prueba que resulta bastante feble, a juicio nuestro insuficiente, pero que para los jueces de ese tribunal resulta suficiente para condenar. Ante ello y ante la desconfianza de que efectivamente no pudiese demostrar su inocencia, como en los hechos ocurrió, él pudiera ser condenado, él decidió, en mi opinión erradamente y en contra del consejo que le di, no presentarse a las opciones del procedimiento y después irse a Bolivia. Ya, pero qué bueno que es usted una situación que yo no puedo justificar, que la puedo entender
pero no la puedo justificar. Ya, pero qué bueno que usted establece ese punto, ¿no? Los ciudadanos, todos nosotros tenemos que enfrentar a la justicia y no arrancar de ella, más aún, no más aún, en cualquier caso, seamos inocentes o seamos culpables de algo que se nos está acusando. Usted decía en el caso anterior, comentando y entregando la primera parte de esta respuesta, abogado, tengo la plena convicción de su inocencia. ¿En este caso también tiene la plena convicción de que él es inocente? Tengo la plena convicción de que él no... A ver, a diferencia del caso anterior, donde Harry Prado ni siquiera estuvo en el lugar, ya. En este caso mi cliente sí estuvo en el lugar. Y la ley considera autores también a personas que estando en un lugar donde se comete el hecho, si existe un concierto previo o eventualmente lo presencian o ejecutan algún acto que ayuda a la persona que efectivamente materialmente ejecuta el hecho, la ley también los considera autores. El artículo 15 es bastante amplio en ello, existen distintos tipos de autores en la legislación chilena y por lo tanto un tipo de autor es aquel que está en el lugar y que aunque no haga nada, no evita el resultado, por ejemplo, pudiendo evitarlo, también la ley lo considera autor. O aquel que concertado, por ejemplo, facilita el arma para que otro dispare, también es autor. Por lo tanto, la pregunta que uno se debe hacer, en este caso, y es la que se hizo esta defensa, es si la presencia de Luis Núñez en el lugar fue una presencia inocua, es decir, no tuvo ningún aporte funcional a la ejecución del hecho, o si por el contrario, como señala el acusador, los querellantes y la sentencia final, y los juzgadores finalmente en el veredicto, que mi cliente sí tuvo una acción funcional a la ejecución del otro, y esta acción funcional significó que el tribunal dio por establecido que mi cliente en el lugar estaba armado y habría efectuado disparos. Pero hay un tercer escenario. ¿Pudo él evitarlo y no lo hizo? Ese escenario no queda claro en el juicio. Según Luis Núñez, no tuvo ninguna posibilidad de evitarlo, puesto que lo único que atinó fue arrancar cuando escuchó los disparos. Esa es una pregunta justamente que sigue a la pregunta de la Sole, abogado, porque usted me dice, su defendido Luis Núñez escucha los disparos y se arranca porque también podría haber auxiliado a la víctima. Sin embargo, él arranca. Fue el reproche que le hizo en el juicio la víctima, o sea, la testigo TS, que era pareja de Juan Pinto, porque además Juan Pinto tiene, un hermano de Juan Pinto tiene una relación de amistad con Luis Núñez, digamos, y no habría ningún motivo por el cual, digamos, no hubiese. De hecho, el reproche que le hace es por qué se arrancó. Claro. ¿Por qué te arranca y no ayudas a la persona que está baleada? Que ha sido recién baleada. Ahora, yo solo poner un punto que creo que también es interesante discutirlo, abogado, que tiene que ver con la hoja policial de Luis Núñez, exjugador de la Católica, exjugador de la selección chilena, un destacado futbolista. Estaba viendo la prensa que indica, por ejemplo, que en el 2003 Luis Núñez fue acusado de guardar droga a un grupo conocido como los Ciprianos en un departamento propio. En el 2012 fue procesado y luego absuelto por la justicia por un vínculo que habría tenido con una banda de delincuentes dedicada al robo de cajero automático. En el 2014 de nuevo tuvo que comparecer ante la justicia por ser acusado de financiar un negocio de narcotráfico dedicado a implantar droga desde Bolivia a Chile. Y ahora está este hecho policial en el cual él se ve involucrado en el año 2018 y de cual ya hay una sentencia. Ha sido declarado culpable por homicidio cometido en el año 2018 y ahora el 15 de junio se va a saber la sentencia y entiendo que él está arriesgando 12 años de cárcel. Lamentablemente es un jugador que viene de un barrio muy complejo, muy difícil, que al parecer nunca pudo sustraerse de ese escenario, de esa adversidad en la cual nació, pese a haber jugado en fútbol profesional todo. ¿Puede que eso también haya jugado en contra del abogado? Es posible que su historia, se supone que su papel de antecedentes o los antecedentes policiales que una persona tenga no deberían influir en el criterio de los jueces al momento de determinar si la persona es inocente o culpable. Pero es contexto. Sí, ello podría influir e influye necesariamente al momento de aplicar la pena, porque obviamente si tiene antecedentes penales no tiene irreprochable conducta anterior, por ejemplo, y hay un atenuante que no tiene. En este caso particular, mire, yo fui abogado de él en todos los casos que usted ha mencionado, y en los casos en donde él era culpable, él se declaró expresamente siempre culpable. En el caso del 2003, él declaró, bueno, era un procedimiento antiguo, así que por lo tanto había declaración indagatoria obligatoria, y él se declaró culpable al respecto, de hecho colaboró con esta investigación.
En el caso de, en el último caso por el cual fue condenado, que es el tráfico del año 2013 en San Bernardo, también él declaró su culpabilidad en el juicio oral. Y por lo tanto, yo por lo que conozco a Luis, siempre que él ha cometido algún hecho ilícito, lo ha confesado y así lo ha señalado en el tribunal. Este es un caso en donde desde el principio, desde el primer día que él me contactó, que fue como el segundo o tercer día después que ocurren los hechos, siempre me ha señalado que él no tuvo responsabilidad. Él se siente inocente y nosotros pretendemos sostener esa inocencia en todas las instancias judiciales o con todos los recursos judiciales que aún quedan disponibles para la defensa. Claro. Abogado, finalmente, para cerrar esta conversación, él está detenido desde febrero del año 2020. Está en la cárcel de alta seguridad aquí en Santiago y en mayo de este año inició una huelga de hambre. Voy a leer parte de sus palabras. Llevo 28 meses en una cárcel de máxima seguridad con régimen de 21 horas encerrado por 3 de patio. Hoy me encuentro aislado en una pieza de 24 horas por amenazas y problemas por la misma causa. Todo ello me ha llevado a tomar esta decisión cuando justificaba frente al alcaide de la cárcel su decisión de entrar en una huelga de hambre. ¿Sigue amenazado él? ¿En qué condiciones se encuentra? Y si permanece todavía en ese mismo recinto penitenciario. Él se encuentra actualmente en la cárcel de Rancagua. Las amenazas de las cuales él señaló, al parecer han cesado o a lo menos han disminuido. Se encuentra vigilado permanentemente y aislado, en una situación que preocupa, por cierto, a esta defensa. Su huelga de hambre fundamentalmente daba cuenta de que él lo que quería era ser juzgado de manera más rápida, de tener un juicio lo antes posible, en contra también de la opinión de esta defensa, porque en la práctica, en este caso particular, a diferencia de otros juicios que en mi opinión sí pueden hacerse por vía telemática o Zoom, mi impresión siempre fue de que este juicio requería presencialidad. No la pudimos obtener, nosotros incluso recurrimos al Tribunal Constitucional para lograr tratar de tener un juicio oral presencial, pero atendía las condiciones de salud del país. Al final esto no pudo ser, tendríamos que haber esperado 1 o 2 años más y Luis no estaba dispuesto a esperar para ser juzgado. Y esa es la razón real de la huelga de hambre, por eso que se hizo este juicio por vía telemática o por Zoom, ya que él presionó para este hecho. Nosotros lo que vamos a hacer prontamente, a partir del 15 de agosto, lo que existen son 10 días para que esta defensa pueda recurrir de nulidad ante la Corte y una vez que veamos el fallo, determinaremos si recurrimos ante la Corte Suprema o ante... Fallo que se conoce el 15 de agosto. Abogado Juan Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día.